Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del índice de confianza del consumidor correspondiente al mes de octubre del 2021. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales. Como siempre, se podrán enviar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la presentación. Dicho esto, Lourdes, ¿sí podrías pasarnos los resultados? Bueno, muchas gracias. Buenos días. Como dijo el economista jefe, voy a pasar a dar los resultados de la encuesta sobre confianza del consumidor correspondiente a octubre del año 2021 y los índices elaborados a partir de esta encuesta. Como siempre, esta encuesta está dividida en 3 grandes bloques y finalmente pasamos un resumen de los principales hallazgos. En la primera parte de esta encuesta se presentan los aspectos generales y metodológicos de la encuesta de una manera muy breve. Y como siempre digo, si alguien está interesado en más detalles sobre la metodología de esta encuesta, pueden encontrar esta información en la web del Banco Central. En una segunda parte presentamos la característica de la población encuestada, dando datos de edad, nivel de estudio, y, entre otros, y finalmente los resultados de la encuesta y de los índices elaborados a partir de estas respuestas. Dicho esto, en cuanto a los aspectos generales de la encuesta, el Banco Central del Paraguay autoriza a la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo, hoy Instituto Nacional de Estadística, a realizar el servicio de relevamiento de encuestas mensuales para la construcción de este índice de confianza en noviembre del 2017. Entonces, contamos con esta estadística desde enero del 2018 y la misma es publicada desde julio del 2020. Esta es una información de naturaleza cualitativa que complementa el conjunto de informaciones para las tomas de políticas monetarias. Permite obtener indicadores del grado de satisfacción tanto presente como futura de las personas del hogar y del país. La información se presenta en forma agregada, respetando la confidencialidad de la información. El ICC o el Índice de Confianza del Consumidor en Paraguay se hace la recolección de la encuesta los primeros 20 días de cada mes a 400 hogares, en donde contestan personas de 18 años y más en Asunción y Central Urbano, entendiendo por Central Urbano San Lorenzo, Capiatá, Luque, Fernando de la Mora, Lambaré, Ñemby, Limpio y Mariano Roca Alonso. La encuesta básicamente se divide en 2 partes. En una primera, en donde se realiza la caracterización de la población, dando, como ya dije, dando datos de edad, género, nivel de educación. En una segunda se realizan las preguntas de interés para la construcción de los diferentes índices, que son el índice de situación económica, que en adelante llamamos ISE, el índice de expectativa económica, que en adelante llamamos IEE, y el índice de confianza del consumidor, o ICC. Estas son las preguntas utilizadas para la construcción de los índices. Son las primeras 6 y 2 preguntas complementarias que no son menos importantes, que son: ¿usted tiene posibilidad de ahorrar? ¿Y cree usted que es un buen momento para comprar bienes durables, como por ejemplo electrodomésticos, casas, autos y motos? En cuanto a la construcción de los índices, tenemos las preguntas 1, 3 y 5, que tienen la valoración de los individuos, de su situación, de los individuos desde el punto de vista personal de su hogar y del país, de su situación económica hoy con respecto a un año atrás. Y las preguntas 2, 4 y 6, que contienen la valoración económica de los individuos en su situación económica actual con respecto a un año adelante. Con las preguntas 1, 3 y 5 construimos el índice de situación económica, y con las preguntas 2, 4 y 6 el de expectativa económica. Entonces, el índice de confianza refleja el promedio simple tanto del ISE como del IEE. En cuanto a la caracterización de la población, vemos que en su mayoría, desde el inicio de la encuesta, quienes contestan en esta encuesta son mujeres. Específicamente, en septiembre del 2021, el 58% de los encuestados fueron mujeres y el 42% fueron hombres. En cuanto a la distribución por edades de los encuestados,
Vemos que la mayor parte de quienes contestan esta encuesta se encuentran en el rango de 55 años y más, seguido por el rango de personas que se encuentran entre 35 y 54 años de edad, alrededor de un 20 o 21%. Específicamente en el mes de octubre, quienes tenían 55 años más fue el 39.3%, de 45 a 54 años 21.5%, de 35 a 44 años 20%. En el rango de 25 a 34 años de edad se encuentran alrededor del 17%, específicamente 17% en octubre del 2021, y en menor cantidad quienes tienen entre 18 y 24 años. En septiembre del 2021 fue de 2.3%. Esta distribución podría deberse a que por lo general los encuestadores buscan hablar con la cabeza del hogar. En cuanto al nivel de estudio de los encuestados, también presentan características muy similares en todos los meses. Vemos que quienes mayoritariamente contestan esta encuesta son aquellos que tienen la educación media entre primer y tercer curso, lo que antes llamábamos bachillerato. Específicamente en octubre del 2021, el 33% de quienes contestan esta encuesta se encuentran en este grupo, seguidos por el superior universitario. En octubre del 2021, el 23% se encuentra en este grupo, y por educación escolar básica del primer y segundo ciclo, es decir, de primer al sexto grado, o lo que antes llamábamos primaria. Seguido por educación escolar básica, o sea, tercer ciclo, entre el séptimo y noveno grado, y lo que antes llamábamos secundaria básica. Y finalmente se encuentran los que tienen educación superior no universitaria, que es el 4.3%, específicamente en octubre del 2021. El 7.3% de quienes contestan esta encuesta no tiene ninguno de estos niveles de estudio culminados. En cuanto a los principales resultados de la encuesta, comenzamos con el ICC. Vemos que el mismo se ubica en 50.1, manteniéndose en la zona de confianza, un poco por encima del nivel neutral. El mismo es superior al 44.9 presentado en octubre del 2020, que estaba en la zona de contracción, pero levemente inferior al de septiembre del 2021. Como si recuerdan, habíamos dicho que este índice de confianza estaba compuesto por el índice de situación económica y el de expectativa económica, que vamos a ver más adelante. Vemos que el índice de situación económica se encuentra en la zona de contracción desde hace más de 2 años, pero el mismo es superior al del año pasado y levemente inferior al del mes pasado. Recordemos, para la construcción de este índice utilizábamos las preguntas 1, 3 y 5, es decir, la valoración que tienen los individuos con respecto a un año atrás. Este mismo, un comportamiento muy similar presenta el índice de expectativa económica, y como vemos, las expectativas hacia el futuro tienden a ser más positivas, es lo que se refleja en este índice. Vemos que el mismo se mantuvo en la zona de optimismo desde que empieza la encuesta. Si bien es superior a un año atrás, es también inferior al mes pasado. Este nivel podría verse afectado por el incremento de los precios de algunos factores, especialmente la carne y el combustible, que a su vez podríamos explicar por los altos precios de los commodities, especialmente alimentos y energía, y por la mayor demanda externa de la carne. Acá debemos tener en cuenta que si bien existen incremento de precios, la expectativa de inflación se mantiene anclada en el horizonte y continúa el proceso de normalización de la política monetaria del Banco Central. También tenemos que tener en cuenta que la mejora en el ámbito sanitario, la reapertura de algunos sectores de la economía, la reactivación de los sectores de la economía, sobre todo servicios, restaurantes, hoteles, las mejoras en los ámbitos sanitarios, como ya dije, la mayor movilidad de las personas fueron factores que influenciaron positivamente en la economía y ayudó a mitigar esta disminución. Cada uno de estos dos
índices, tanto el de situación como el de expectativa, también está compuesto por otros subíndices. Entonces podemos tener el subíndice de situación tanto de las personas, del hogar y del país. Como vemos, los mismos se mantienen en la zona de contracción. El que presenta mejor desempeño fue el del hogar. Si bien presentaron disminuciones con respecto al mes anterior, presentan importantes incrementos con respecto al año pasado. En cuanto al índice de expectativa, lo mismo, pero estos todos se encuentran en la zona de optimismo, también que el que tiene mejor desempeño es el del hogar, seguido por el personal y el de país. El índice del hogar fue de 73,4, mientras que el personal 75 y el del país fue de 59. Aquí tenemos el resumen del índice de confianza dividido por cada uno de estos bloques, tanto personal, hogar y país. Y vemos claramente que los mismos, si bien disminuyen levemente con respecto al mes anterior, son superiores a los presentados en octubre. Incluso el índice de confianza personal sale de la zona de pesimismo y entra en la zona de optimismo. En cuanto a las preguntas utilizadas para la construcción de cada uno de estos índices, tenemos para la construcción del índice de situación personal, que si recuerdan había sido de 35,8, se utiliza esta pregunta. ¿Cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Vemos que en octubre del 2021 el 15% de los encuestados opinan que está mejor y el 43,5% opina que está peor, mientras que el 41,5% opina que sigue igual. En cuanto a las valoraciones hacia el futuro, con la que se construye el índice de expectativa personal, se utiliza esta pregunta. ¿Cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Las respuestas fueron las siguientes. Mejorará en un 54,3%, seguirá igual 32,5% y empeorará un 13,3%. En cuanto al índice de situación del hogar, la pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que la situación económica de su hogar está mejor o igual a hace un año? Si recuerdan, este índice había sido de 42,5 y se construye a partir de estas respuestas. Quienes opinan que está mejor es un 17,3%, quienes opinan que está igual es 50,5% y quienes opinan que está peor es un 32,3%. En cuanto a la situación para dentro de un año, vemos, se utiliza la siguiente pregunta. ¿Cree usted que la situación económica de su hogar mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? El índice, si recuerdan, era de 73,4 y se construye a partir de estas respuestas. El 58,8% dice que mejorará, el 29,3% que seguirá igual y el 12% que empeorará. Estas mismas preguntas para el país. Entonces, a partir de estas respuestas construimos el índice de situación del país, que si recuerdan fue de 19,6. Se construye a partir de esta pregunta y las respuestas fueron, la pregunta fue, ¿cree usted que la situación económica del país está mejor o igual que hace un año o peor que hace un año? El 10% opinó que está mejor, el 19,3% que está igual y el 70,8% que está peor. Y en cuanto a la valoración hacia el futuro para el país, si creen que la situación económica del país seguirá igual, empeorará o mejorará dentro de un año, las respuestas fueron en un 43,5% que mejorará, en un 31% que seguirá igual y en un 25% que empeorará. Bueno, en cuanto a las preguntas complementarias, dice, actualmente usted tiene posibilidad de ahorrar. Vemos que la misma se incrementa tanto con respecto al mes anterior como con el año anterior. Esto podría deberse, de acuerdo a algunas respuestas de los encuestados, que las personas están trabajando activamente o que otros integrantes del hogar empezaron a trabajar de nuevo. Y esto podría constatarse también en los datos oficiales del empleo, cuyo dato global se incrementa en 4,7% al tercer trimestre. En especial se incrementan el sector asalariado. A partir la siguiente pregunta, perdón,
¿Cree usted que es momento de realizar compras de bienes durables tales como electrodomésticos, casas, autos, motos? Vemos que en cada uno de los ítems se incrementa la posibilidad de ahorrar. Esto es lo mismo que la lámina anterior, podría deberse a que las personas, debido a la falta de empleo o por la situación en la que estaba, postergaban sus gastos y ahora que se sienten con mayor confianza, opinan que sí pueden realizar estas compras. A partir de estas 4 preguntas, también realizamos el índice de compra de bienes durables. Claramente el mismo está por encima del mes anterior y del año anterior, e incluso es el más elevado de toda la serie desde enero del 2018. Como siempre, presentamos el índice de confianza al consumidor de algunos países vecinos que son utilizados que son realizados por diferentes entidades, así en Chile por la GfK Adimark, en Uruguay por la Universidad Católica, en la Argentina por la Universidad Torcuato Di Itela, en Paraguay por el Banco Central, pero todos siguiendo siempre la misma metodología de la Universidad de Michigan, que fue la que empieza con la investigación de los índices de confianza. Como vemos, los diferentes índices que disponemos, el de Uruguay solo disponemos hasta septiembre, todavía no se encuentran los datos a octubre en la web, pero los demás vemos que presentan variaciones negativas en mayor o menor medida en el mes de octubre comparando con el mes de septiembre. Resumiendo todo lo que ya dije, podemos decir que el índice de expectativa económica muestra una disminución con respecto a octubre del 2021. Sin embargo, se mantiene por encima de lo registrado en octubre de 2020. Permaneciendo siempre en la zona de optimismo. Así, la situación actual de los consumidores reflejadas por el ISE también mostró un descenso al compararlo con el mes previo, pero una importante mejoría con relación a octubre de 2020. Así, en octubre, la confianza de los consumidores medida por el ICC registró una disminución en comparación al mes de septiembre de 2021, ubicándose muy cerca del nivel neutral en zona de optimismo, mientras que en octubre del 2020 el mismo se encontraba en la zona de contracción. Desagregado por sus componentes, el índice de situación personal del hogar y del país se ubicaron levemente por debajo de lo verificado en septiembre. No obstante, se mantienen en niveles superiores a lo observado hace un año. Finalmente, el índice de expectativas personal del hogar y del país también exhibieron menores valores a los registrados en septiembre de este año, aunque los mismos presentaron índices más elevados comparando con un año atrás. Muchas gracias.